otro miércoles más. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido enormemente durante el día de hoy. En la área donde yo vivo, nos ha bendecido con una lluvia deliciosa, exquisita, que disfruté un buen rato. Tuve la oportunidad de, como decimos en mi país, de bañarme en el aguacero mientras caminaba, y pues mientras lo hacía, pues meditaba en la enseñanza que tenemos en esta noche. Y pues Dios es bueno, siempre es fiel, y esta noche nos expresa su bondad, dándonos la capacidad de poder volver a juntarnos a través de estos medios, Facebook Live, para poder tener nuestra sección de discipulado de Matete. Así que pues yo espero que usted haya podido pues bajar, descargar su bosquejo, lo tenga a la mano, que tenga una copia de la palabra de Dios, que por favor la abra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 17. Así que vamos a entrar de lleno entonces a la enseñanza. Por favor, acompáñame a orar. En nombre de Jesús, gracias otra vez te volvemos a dar, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú expresas tu bondad en tantas y tantas formas, Señor. Y en esta hora pues nos detenemos. Tu palabra dice que confiemos en ti con todo nuestro corazón, que rehusemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, que en todos nuestros caminos te reconozcamos, y que tú hablas de enderezar nuestras veredas, tú hablas de coronar nuestros esfuerzos, de servirte con éxito, Señor. Eso hacemos en esta hora. No nos detenemos por un formalismo más, por un ritual, sino que reconocemos que tenemos que ponerte a ti primero, Señor. Nos arrojamos a tus pies para que tengas nuevamente misericordia de nosotros. Yo personalmente me escondo, como decían los predicadores de antes, detrás de la cruz de Cristo, Señor. Te imploro que tengas misericordia de mí, que me ayudes, Señor, que desates mi lengua. Mientras hago la enseñanza, trabajes dentro de mí, que renueves mi entendimiento, y que al terminar, pues yo esté más convencido de la salvación que hay en Cristo, Señor, que tenga un conocimiento mayor de ti, Señor, y que esté más y más enamorado de mi Redentor, Señor, más dispuesto a someterme a la dirección clara de la Escritura, Señor. Crea en nosotros un corazón humilde, Señor, un corazón dispuesto a obedecer, Señor. Mi oración es que esa sea la disposición de cada uno de los que en esta noche nos juntamos para escuchar lo que tienes que decir, Señor. En el nombre de Jesús oramos con humildad y agradecimiento y fe. Amén. Right. Así que Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos la vez pasada. Estuvimos hablando la vez pasada acerca del deseo, expresamos nuestro deseo de que Dios, por medio de su gracia, nos ayudase y nos convirtiese en personas que se fuesen sumisas, bíblicamente definido, no como el mundo lo define, y que dejásemos de ser lo que somos normalmente sin Cristo, que es ser una persona egoísta. La enseñanza se titula Señor, ayúdame a no ser una persona egoísta. Nosotros creemos en nuestra iglesia local, la iglesia en sus pasos, en la ciudad de Altamonte, en el centro de la ciudad de la Florida, ahí en Orlando, ¿verdad? Como decimos, todo el mundo vive en Orlando, aunque viva en distintas ciudades, todo el mundo vive en Orlando. Nosotros decimos que nosotros hemos sido llamados a vivir en base al cristianismo bíblicamente definido, no definido por Hollywood, no definido por CNN, por Fox o por ningún movimiento político de izquierda o derecha, sino el cristianismo definido por lo que la Escritura nos dice. En términos generales y para beneficio de nuestra enseñanza, podemos volver a repetir que el cristianismo bíblico se puede definir en esencia como una relación personal con nuestro Padre Celestial, con el Dios creador de todas las cosas, a través, por medio de su Hijo Jesucristo. Y también, cristianismo bíblico es una relación saludable con nuestros semejantes, pero también por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
una relación vertical con nuestro Dios saludable, una relación horizontal con nuestros semejantes saludables. Lo que hemos tratado de hacer la vez pasada y en esta noche es utilizar el contenido de este pasaje bíblico en 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7, y a través del mismo, de la exposición que hagamos y la aplicación que vamos a hacer mismo, vamos a identificar una de las cualidades más importantes cuando se trata de tener una relación saludable. Y esa cualidad tan importante al momento de tener una relación saludable, cualquier relación saludable entre seres humanos, es la cualidad de ser sumiso, es la sumisión. Le pregunto, cuando usted escucha esa palabra de primera intención, ¿su impresión es positiva o su impresión es negativa? Lo lógico es contestar que nuestra impresión cuando escuchamos la palabra sumisión es negativa. Y es negativa porque esa palabra, ese término, ese concepto de sumisión es un concepto que es un anacronismo, es algo pasado de moda, pasado de tiempo, y que en el día de hoy es sumamente difícil para usted y para mí conseguir una definición que sea positiva para esa palabra, para ese término. Cuando usted busca alguna definición para la palabra sumisión, se va a encontrar con definiciones como sumisión es ceder a la voluntad de otra persona, algo que no es muy positivo que digamos. Sumisión es conformarse a algo, es arrastrarse delante de algo o delante de alguien. En algunos casos, sumisión se define como, o es sinónimo de agacharse, de acobardarse, de encogerse, es sinónimo de ceder, ¿verdad? Y la realidad es que en el día de hoy, en la cultura donde nosotros vivimos, donde se hace tanto énfasis en el yo, en mí, I, lo que es mejor para mí, lo que es conveniente para mí, that's your problem, that's my situation, this is my money, this is my property, estos son mis derechos. Pues en una cultura como la que nosotros vivimos, donde el énfasis es en el individuo, una cultura tan individualista como la que nosotros vivimos, es sumamente difícil conseguir una definición que sea positiva, que sea justa, ¿verdad?, para este término, porque la palabra como tal, sumisión, tiene un problema de imagen pública, si usted quiere. Por eso, en las notas suyas, en el bosquejo, quisimos poner una definición bíblica, ¿verdad?, de la palabra sumisión, y que pueda ayudarnos en la jornada que comenzamos el miércoles pasado y que vamos a continuar en la noche de hoy en nuestro estudio nuevamente. Señor, ayúdame a no ser una persona egoísta. Sumisión, para el efecto de nuestro estudio, es tener el valor de ceder mis derechos para llenar las necesidades de otros. Dígame si es o no cierto que en el momento histórico que estamos viviendo, en el 29 de julio del año 2020, la idea, ¿verdad?, de tener el valor de ceder mis derechos para llenar las necesidades de otros es algo que vemos claramente combatido por gran porción de la población de este país, que inclusive rehúsa tomar en consideración la salud de otras personas al punto de rehusar ponerse un pedazo de tela en la cara con el propósito, porque esa es la finalidad, no necesariamente es para yo cuidarme, sino es el propósito de, en caso de que yo esté contaminado, yo pueda hacerle daño a la salud de otras personas, inclusive, en particular, esas personas que son susceptibles, cuyos sistemas inmunológicos están comprometidos y todas esas cosas. Así que el concepto de sumisión, el concepto de tener el valor de ceder mis derechos para llenar las necesidades de otros es algo que en el día de hoy pues no es algo muy bien recibido. En otras palabras, sumisión, otra vez, tener el valor de ceder mis derechos para llenar las necesidades de otros, en esencia es lo que usted y yo conocemos o consideramos bíblicamente hablando como la habilidad de no ser egoísta. La persona que no es
egoísta es la persona que tiene el valor de ceder sus derechos para llenar las necesidades de otros. Este es un ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura, es una instrucción, es un mandamiento, es una exhortación y es un ejemplo que tenemos de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. El ejemplo mayor, el ejemplo clásico, el ejemplo perfecto de eso es la vida, el ministerio terrenal y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijimos la vez pasada que, otra vez, para efecto de nuestro estudio, hay tres formas básicas en las cuales podemos vivir nuestra vida. Podemos vivir egoístamente, que es viviendo, haciendo lo que yo quiero. Yo hago lo que yo quiero porque yo quiero y no me importa lo que le pueda pasar a fulano o a sutano. Yo vivo como yo quiero, yo defiendo mi derecho a vivir como yo quiero, yo tengo derecho a vivir como yo quiero. Yo voy a vivir a mi manera. Yo no voy a permitir que ninguna institución, que ninguna agencia, que ninguna iglesia, que ningún lo que sea venga a determinar cómo yo voy a vivir. Yo voy a vivir a mi manera, haciendo lo que yo quiero porque yo lo quiero, porque esto es lo que yo pienso que es correcto, es vivir egoístamente. Don't miss that point, es importante. La otra manera que definimos que podemos vivir, está en sus notas, es vivir sumisamente. Es vivir rehusando, como la definición ya nos dijo, es rehusando ser una persona egoísta. Y para efectos de nuestro estudio, cuando una persona rehúsa, se determina a no ser una persona egoísta, a ceder sus derechos para llenar las necesidades de otros, está viviendo, escuche por favor, que es importantísimo, está viviendo no a mi manera, no a la manera de ellos, no a la manera de que su ego demanda o que la cultura determina, sino a la manera de Dios. Así que podemos vivir a mi manera, yo puedo vivir a mi manera, vivir egoístamente, haciendo lo que yo quiero, porque yo lo quiero y se acabó, o yo puedo vivir a la manera de Dios, sumisamente, rehusando ser una persona egoísta. Y mi esperanza y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, empezando por mí, eso sea nuestra determinación, rehusar ser una persona egoísta y tener el discernimiento de poder distinguir entre cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de exhortación, cualquier tipo de conversación que me pueda dirigir en una dirección contraria. La otra cosa que pusimos en las notas suyas es que también hay una tercera manera de vivir, para efecto de nuestro estudio, que es a la manera de otros. Y eso es vivir sojuzgadamente. Usted es la persona que permite que otros le pasen por encima, ¿verdad? Y pues de ninguna forma la Escritura sugiere que es la forma en que un verdadero discípulo del Señor Jesucristo debe vivir. Okay. Now, en el pasaje bíblico que estamos considerando, y volvemos nuevamente a considerarlo detenidamente, la vez pasada yo no me sentía muy bien, que digamos, ¿verdad? Y pues no me sentí muy satisfecho luego de haber terminado el estudio. Me sentí muy agradecido a Dios que me permitió terminar el estudio, pero entiendo que es beneficioso volver a repasar esta porción bíblica, porque si no entendemos lo que la porción bíblica nos dice y el contexto en el cual todo esto se desarrolla, pues la idea de ser una persona sumisa, la idea de tener el valor de ceder mis derechos para llenar las necesidades de otros, va a ser algo que usted y yo no vamos a poder pues procesar, no vamos a poder valorizar, no vamos a poder apreciar, no vamos a poder aceptar como algo que yo debo buscar, que yo debo desear, ¿okay? Así que el contexto aquí en Primera de Pedro, en los primeros capítulos, particularmente el segundo y tercer capítulo de Primera de Pedro, el apóstol Pedro está dando una serie de instrucciones a los creyentes que están pasando por gran dificultad, gran adversidad, gran aflicción, gran persecución.
y han experimentado el nuevo nacimiento, el haber conocido a Cristo, esta fe, esta que es más preciosa que el oro, que es purificada por el fuego, y todas estas cosas que el capítulo 1 nos dice, y le está dando instrucciones a estos creyentes que ahora sus ojos han sido abiertos, que han conocido finalmente al Dios verdadero y que han sido tocados, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, que le ha concedido esta vida nueva, este nuevo nacimiento, que ahora sus ojos han sido abiertos y han podido entender, reconocer que ese que murió crucificado en la cruz del Calvario era Dios hecho hombre, era el Mesías, era el que había sido profetizado por años y años y años, que finalmente había venido, era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora estos creyentes a los cuales Pedro está escribiendo, ahora han conocido eso y han conocido la verdadera libertad. Ahora en Cristo son libres. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora estaban siendo libres. El apóstol Pedro le está escribiendo a esos creyentes y le está diciendo que dentro de su libertad, escuchen que es muy importante, en aquel entonces era sumamente importante y en el día de hoy también es relevante. Iba a decir relevantísimo, eso es un disparate, es altamente relevante. Somos libres en Cristo Jesús, pero Pedro está diciendo hay unas responsabilidades que cada uno de nosotros necesitamos entender que tenemos, porque somos libres, ¿verdad? Dios nos salvó, escuche que es bien importante, Dios nos salvó, pero el propósito primario para el cual Dios nos salvó es para que usted y yo fuésemos agentes de Cristo, fuésemos entes que fuesen a proclamar por su palabra y por su testimonio el Evangelio de Cristo. Nosotros no somos arrebatados cuando somos salvos para irnos a las mansiones celestiales con el Padre Celestial, porque Él tiene unas obras para que nosotros caminemos en ellas, y el propósito primario de esas obras es que nosotros seamos vehículos de evangelización para compartir las buenas nuevas con todas las personas que Dios ponga en nuestro camino, en nuestra jornada. Entiéndase, las personas con las cuales nosotros tenemos interacción, relaciones en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia. Y lo que Pedro ha estado diciendo, recordándole, es que una de las formas primarias mediante las cuales nosotros debemos impactar nuestra cultura y nuestro lugar de trabajo es entendiendo que Dios ha establecido un orden y nosotros tenemos que reconocer ese orden, y parte de ese reconocimiento consiste en someternos de buena gana a las autoridades que Dios ponga delante de nosotros como ciudadanos, a las autoridades que el gobierno tenga establecido, las ordenanzas que el gobierno establezca, y como siervos, porque en aquel entonces había el asunto de la servidumbre, siervos a sus amos. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 13, hace referencia a la necesidad que tenían ellos de someterse a todas, fíjese que dice, a todas las instituciones humanas. Está hablando del gobierno, de las autoridades del gobierno, fuesen buenas o no lo fuesen. Más adelante, en el versículo 18, está hablando de la relación entre los amos y los siervos, y la palabra nos dice que la instrucción de Pedro es: estad sumisos a vuestros amos. ¿Okay? Aquí en el capítulo 3, Pedro continúa con el mismo énfasis. Ahora, luego de hablar de las instituciones gubernamentales, luego de hablar del contexto de trabajo, amos, siervos, ahora entra en el contexto del hogar, en el contexto del matrimonio, en una relación no entre dos personas que son salvas, sino entre una persona que es salva, que es cristiana, y otra persona que no lo es. Ese es el contexto. Por eso, en el versículo número 1, estoy haciendo esto en esta noche porque la vez pasada
no hice lo que debía haber hecho, que estoy haciendo esta noche, explicándole el contexto para así poder entender correctamente el pasaje y poder ver entonces cómo podemos aplicar los principios que tenemos ya delineados en el bosquejo que usted posiblemente tiene en sus manos ahora mismo. Así que en el versículo 1, fíjese, note que comienza con la palabra asimismo. Asimismo, vosotras mujeres. O sea, asimismo se refiere a los dos ejemplos de sumisión previos que se han dado en el capítulo 2, versículo 13 y en el capítulo 2, versículo 18. ¿Verdad? Asimismo, vosotras mujeres, y ahí se está hablando a mujeres cristianas, no se olvide de eso. Vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Y como dijimos anteriormente, sujetas, la palabra obviamente implica sumisión, y como ya dijimos y volvemos a repetir porque es sumamente importante, esa palabra de estar sujeta a sumisión no implica que la mujer es inferior moralmente o inferior intelectualmente o inferior espiritualmente. La sumisión o la sumisión que está haciendo referencia Pedro aquí simplemente es en el contexto de los roles diseñados por Dios para el bienestar de la humanidad en el contexto matrimonial. Hombre y mujer son creados iguales en términos de dignidad, pero son diferentes particularmente, específicamente en el contexto de los roles que Dios diseñó para el hombre y para la mujer, para el esposo y para la esposa. Así que Pedro dice, asimismo vosotras mujeres cristianas, estad sujetas, right? Sumisión, como hablamos anteriormente, a vuestros maridos, no a todos los hombres, no al marido de aquella, ni al marido de aquella otra, sino Pedro está hablando aquí a su marido, a vuestros maridos, ¿right? A su marido, para que también los que no creen a la palabra, ¿verdad?, sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa. Está hablando de un marido que es inconverso, que ha dado la palabra, que él mismo se ha atraído hacia el evangelio, a la salvación, ganado sin palabra, pero no sin la palabra de Dios, ¿ok? Porque la única forma que usted y yo podemos ser salvos es a través de la palabra, ¿ok? Right? A través de la palabra de Dios, ¿okay? Creer lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que usted y yo somos y de quién es Jesucristo y cuál es el plan de Dios para que sean ganados salvación sin palabras, sin la predicación, sin el sermoneo de la esposa, y que sean ganados por la conducta de sus esposas. El punto aquí, conducta, se refiere a la actitud de la esposa. Sumisión en amor y gracia, alguien dijo, es la herramienta evangelizadora más efectiva en el contexto del matrimonio. Nuevamente, versículo 1 y versículo 2, porque están juntos. Asimismo, vosotras mujeres cristianas, estad sujetas a sumisión a vuestros maridos, no a todo hombre, para que también los que no creen a la palabra, maridos que rechazan, conversos que rechazan el evangelio, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿De qué forma? Versículo 2, al considerar, al observar con sus propios ojos vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestra conducta casta quiere decir vuestra pureza moral, y que implica al mismo tiempo vuestro temor, vuestra reverencia a Dios. Y cuando dice respetuosa, el respeto ahí está dirigido a ese marido que no es un marido converso, no es un marido cristiano. Versículo 3. Vuestro atavío, y como dijimos la vez pasada, esa palabra atavío sugiere la belleza de un adorno, no sea, y en el griego dice, no sea solamente el externo, ¿verdad? El externo de peinados ostentosos, trenzas, tintes. En aquel entonces, al igual que hoy, pues había esas industrias que están por ahí, ¿verdad? ¿Sabe? Haciendo de ellas peinados ostentosos, de adornos de oro, joyas, de vestidos lujosos, porque ninguna de estas cosas contribuye a la transformación espiritual. Otra vez, Pedro no está, ni la Biblia tampoco, ni el pastor Edwin tampoco.
Pedro no está condenando los atavíos externos. Su condenación, escuche que es bien importante y vale la pena repetirlo, no una vez, 2 veces, las veces que sea necesario, hasta que cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres, podamos internalizar esta verdad, porque es importante para Dios, porque a Dios no le interesa tanto lo exterior, lo externo. A Dios lo que le interesa es lo que está dentro de nosotros. Así que Pedro no está condenando los atavíos externos, los adornos, el peinado, el tinte, la joya, no está condenando nada de esas cosas necesariamente, ¿verdad? Su condenación va dirigida, escuche, a la preocupación constante, incesante, imperante con las apariencias y el descuido del carácter personal. Otra vez, en la molestia de Pedro, la condenación va dirigida a la preocupación incesante que no cesa en aquel entonces y en el día de hoy 1000 veces peor con las apariencias. Eso no es soportable, bíblicamente hablando. Esa preocupación incesante en cuanto a cómo me veo, que lo importante es cómo luzco, ¿verdad? Cómo me veo por fuera, sea hombre o sea mujer. Bíblicamente eso no tiene aplauso, ¿verdad? Esa preocupación incesante, ¿ok? No es descuido. La Biblia no enseña descuido. Lo que la Biblia censura es esa preocupación incesante, ¿verdad? Constante, ¿verdad? Por las apariencias externas, que normalmente va acompañado del descuido del carácter personal. Otra vez, el problema consistía en aquel momento de que las mujeres estaban altamente preocupadas por sus apariencias externas, por sus trenzas, por sus tintes, por sus aretes, por todo tipo de adornos, pero al mismo tiempo eso iba acompañado por un descuido abierto de su carácter personal, lo que eran por dentro, lo que era importante a los ojos de Dios. Versículo 4. Así que el versículo 3 dice: vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Versículo 4, sino lo contrario a eso, que sea vuestro atavío el interno, el del corazón. En otras palabras, lo que está escondido dentro de usted, lo que usted es, su carácter, lo que nadie ve. Y continúa diciendo: en el incorruptible adorno de un espíritu afable, que es manso, humilde y apacible, tranquilo. Tuviera idea de quietud, de cállese la boca, manténgase, no haga mucho revolú, no cree muchas complicaciones, ¿verdad? ¿Sabe? Que es de gran estima delante de Dios, que es precioso a los ojos de Dios. Ese incorruptible adorno es una belleza que no se desvanece, es una belleza, escucha, que no pasa de moda, es un esplendor, alabado sea el nombre de Cristo. Ese incorruptible adorno de un espíritu afable, un espíritu manso, mansedumbre. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Si hay una cualidad que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, debemos perseguir, esas 2 cualidades son, pero perseguirlas, hay que ir detrás de ellas, de ser manso, que quiere decir poder bajo control, y la humildad bíblicamente definida, ¿verdad? Bíblicamente definida, ¿verdad? Y a la apacibilidad, el poder mantenernos tranquilos, a quietud, ¿verdad? Todas esas cosas son, en cierta medida, pues, el resultado de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto está accesible no para gigantes espirituales, no para pastores famosos, o misioneros, o apóstoles. Olvídate de eso en el día de hoy, porque en el día de hoy no es tiempo de apóstoles, ni de profetistas, ni nada de esas cosas, sino eso es accesible para todo verdadero creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo. Porque todo verdadero creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene en sí mismo el que puede generar esas cualidades dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, nuestro adorado Consolador. ¿Okay? Así que, sino el interno es del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, es precioso a los ojos de Dios. Un comentario aparte, por favor, antes de continuar. La apariencia de una mujer puede ser tan descuidada y sin adornos
que puede avergonzar y desalentar a un esposo que sea inconverso. Esto es el otro extremo, ¿verdad? ¿Sabes? La apariencia de una mujer porque Dios dice que yo no tengo que estar poniéndome make-up, que yo no me tengo que afeitar las piernas, que yo no tengo que hacer esto, aquello otro, pues eso lo que provoca es una apariencia descuidada, ¿verdad? Y sin adornos, que lo que en vez de ser algo atractivo a los ojos de un hombre inconverso, pues lo que puede hacer es avergonzar y desalentar el esposo inconverso. El punto aquí que quiero destacar es que la mujer creyente, la mujer cristiana, ¿verdad? Que por una razón u otra, pues se encuentra viviendo con un esposo que es inconverso, ¿verdad? Y aunque ese no sea el caso, la mujer cristiana verdadera, genuina, debe ser una mujer modesta, ¿verdad? Pero sus adornos deben reflejar, escucha, si tienes el pelo bonito, si te haces el pelo, si te haces las uñas, alabado sea el nombre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sabes? Y no, te pones unos aretes bonitos, te pones un collar modesto, bonito, lo que sea, una sortija bonita o lo que sea, gloria al nombre del Señor por eso. Pero si te pones adornos, ¿verdad? ¿Sabes? Esos adornos deben, escucha, si tú eres una mujer verdaderamente cristiana, ¿verdad? Es triste que haya que decir verdaderamente cristiana, sería suficiente decir, si tú eres una mujer cristiana, pero el problema es que hay tanto hombres y mujeres que se identifican como hombres y mujeres cristianos, que en realidad su conducta está totalmente distante, totalmente contraria, en dirección contraria a lo que la palabra define que debe ser la conducta de una persona que ha nacido de nuevo, una persona verdaderamente cristiana. Así que el punto nuevamente, ¿verdad? La mujer creyente, la mujer verdaderamente cristiana debe ser modesta, pero sus adornos, que debe tenerlos, tener el pelo bonito, tener el cutis bonito, lo que sea, las uñas, lo que sea, deben reflejar, escucha, la belleza interna que Cristo Jesús ha diseñado. Cristo ha diseñado una belleza interna que ya la vimos, un espíritu afable y apacible, que sea una mujer con mansedumbre, que sea una mujer humilde, que sea una mujer tranquila, que provoque quietud y todas esas cosas. Versículo 5. Pues así, de esta forma, con esa mansedumbre, con esa humildad, con esa tranquilidad, con esa quietud, así también se ataviaban, se adornaban, se embellecían en otro tiempo, en el pasado, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, que confiaban en Dios, que eran mujeres de fe, que tenían confianza en Dios, ¿cómo expresaban su fe en Dios? Estando sujetas, la palabra nuevamente, sujetas a sus maridos. Ese versículo 5 es muy interesante, hablando de estas santas mujeres, santas. La palabra santas quiere decir separado, y eran santas no en el sentido de contexto católico de Santa Teresa o Santa María o lo que sea, no en ese contexto de ninguna forma. Eran santas mujeres y su santidad consistía, otra vez, el contexto importante, estamos repitiendo porque la vez pasada nos hicimos muy buen trabajo en este particular, santas en el sentido de que tienen una belleza interior, santas mujeres porque tenían un carácter que era manso, que era humilde, que provocaba y generaba paz. Santas mujeres por la modestia que ellas reflejaban, santas mujeres porque no eran mujeres ostentosas, santas mujeres porque eran mujeres que intencionalmente reconocían la sumisión que Dios demandaba de ellas para con sus maridos. Y por eso también nos dice estas santas mujeres que esperaban en Dios, que tenían fe en Dios. No se olvide que el contexto aquí es la relación primeramente entre una mujer cristiana y un esposo inconverso, y en el versículo número 7 es de un hombre cristiano con una mujer que es inconversa, right? So, cuando dice así que esperaban en Dios, salvación del ser humano. Y dice la Escritura que estas mujeres esperaban en Dios estando mientras se mantenían sujetas a sus maridos, en otras palabras, honrando, escucha que es importante,
honrando, sujetas a sus maridos, honrando su rol de esposas. La forma que usted está sujeta a su marido es honrando a su marido. Alabado sea el nombre del Señor. Mejor dicho, honrando su rol de esposa. Usted está sujeta a su marido cuando usted honra su rol de esposa. Ahora el asunto está en que quién va a definir para usted cuál es el rol de esposa. Usted va a permitir que sea el internet, que sea el Facebook, que sea el Instagram, que sea el Twitter, que sea whatever, TV, o lo que sea, CNN o Fox, o que sea, lo que va a definir cuál es su rol de esposa. Mi recomendación es que usted deje que sea Dios en la Escritura quien defina cuál va a ser su rol de esposa. Nos habla como ejemplo a Sara, versículo 6, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, son una actitud de respeto simplemente. Y de ella habéis venido a ser hijas, siguiendo este ejemplo de sumisión y modestia, si hacéis el bien, en otras palabras, si vivís de una forma piadosa, sin temer ninguna amenaza, sin tenerle temor a las consecuencias que pueda tener en usted vivir, mujer, ¿verdad? Vivir honrando su rol de esposa. Porque si usted vive honrando su rol de esposa, definitivamente usted va a ser grandemente perseguida, usted va a ser grandemente ridiculizada, usted va a ser grandemente censurada por muchísimas personas. Y pues aquí lo que está diciendo, que ustedes hacen el bien, viven piadosamente, sin temer ninguna amenaza, sin estar intimidada por lo que la gente pueda decir o por las burlas, las críticas que puedan venir en contra suya, porque usted se decide a vivir una vida donde usted está honrando su rol de esposa, a usted mantenerse sujeta a este hombre que es su marido, pero que es inconverso. ¿Ok? Versículo 7. Entonces nos habla del mismo rol, de la necesidad de someterse, de la necesidad de estar sujetos, y en este caso los maridos. Vosotros maridos igualmente, subraya igualmente, circule igualmente. Si es un hombre que está escuchando, circúlelo porque es con usted la cosa. Sumisión también es responsabilidad del marido. Y otra vez, aquí entonces cuando la definición tiene un significado más potente, porque sumisión es tener el valor de ceder mis derechos para llenar las necesidades de otros. Eso es lo que se está esperando del marido también. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, con entendimiento, comprensión, con consideración, con sensibilidad. Cada una de esas palabras bíblicamente definidas. Ahora, quizás algunas personas se pregunten, espérate, esto está como fuera de balance, ¿verdad? Yo acepto, Pastor Edwin, que el versículo 1 está hablando a las mujeres que vivan sujetas a sus maridos, pero espérate, esto está fuera de balance porque hay 6 versículos para las mujeres y un versículo para el hombre. How is that? That's not fair, porque aquí todo el mundo pues está buscando what is fair or not. El asunto es que en aquel contexto la posición de la mujer era una posición que no me suena hasta feo decirlo, ¿verdad? Pero en aquel entonces la posición de la mujer era una posición donde no había respeto, donde la mujer no tenía valor de ninguna clase. El marido podía hacer con la mujer lo que él quisiera, y Pedro nuevamente está dando instrucciones específicas a la mujer, ¿verdad? Con la intención de que la mujer entendiese que esta nueva libertad que ahora ya tenía en Cristo ahora ya no hay mujer ni hombre, ni hay gentil ni judío, estamos uno en Cristo. Obviamente los roles permanecen, pero que la mujer no fuese a malinterpretar o aplicar incorrectamente, porque la tentación para la mujer iba a ser mayor que para el hombre. Porque el hombre, nuevamente, por la definición de los roles en aquel entonces, automáticamente, si se convertía el Señor, la mujer, como resultado de que el hombre se había convertido, pues ella
ya sea nominalmente o porque aceptara al Señor, pues también tenía que convertirse. En el caso de la mujer, pues no era así. La mujer podía ser tentada y decir, bueno, ahora yo soy libre, ahora yo estoy en Cristo, ahora yo tengo mi Señor es el Señor Jesucristo, así que este hombre, pues si a este hombre no le interesan las cosas de Dios, yo me voy y pues lo abandono y me busco otro marido. Eso la Escritura no lo enseña. Y probablemente es la razón por la cual hay esta definición de conducta tan específica que toma estos 6 versículos, y en el caso de los hombres solamente uno, pues nuevamente porque en el caso de los hombres, pues la presión que el hombre cristiano iba a tener en ninguna forma se comparaba a la inmensa, 1000 veces inmensa, mayor implicación, repercusión que iba a tener para la mujer cristiana. No sé si ayudé, quizás lo confundí más, ojalá que no. Versículo 7, vosotros maridos igualmente, otra vez, sumisión es responsabilidad del marido, y convivan con ella sabiamente, consideradamente, con comprensión, entendimiento, sean sensibles, dando honor a la mujer, otra vez, como a vaso más frágil. Y como ya dijimos la vez pasada, esa fragilidad es una fragilidad física a la cual está haciendo referencia. No está haciendo referencia a la mujer como un vaso frágil en términos de intelectualidad, en términos de carácter e inclusive ni siquiera en términos de espiritualidad. Otra vez, dándole honor a las mujeres como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Se refiere al matrimonio, coherederas de la gracia de la vida, se refiere al matrimonio que es la mejor relación que se puede tener en la tierra. Y el principio aquí es que el esposo debe cultivar la intimidad y el compañerismo con su esposa, sea una mujer cristiana o no lo sea. Y termina diciendo una cláusula aquí muy interesante, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Oraciones, y esas oraciones específicas en el idioma griego, es una oración específica por la salvación de esta mujer que es inconversa, para que la salvación de esta mujer que es inconversa no sea estorbado por la conducta tuya, que si en vez de tratarla como un vaso frágil, esa fragilidad es física, y en vez de actuar sabiamente, con entendimiento, con comprensión, con consideración y sensibilidad a esta mujer, que no es una mujer conversa, que no es una mujer cristiana, pues si usted no la trata de esa forma, pues usted va a ser una piedra de tropiezo por ella, ¿verdad? O sea, usted necesita orar por ella, pero esa oración necesita ser acompañada por esa conducta aceptable, santificada a los ojos de Dios. El punto aquí es que si el esposo no respeta las necesidades, no reconoce las necesidades, nuevamente sumisión, no pone las necesidades de ella, no tiene el valor de ceder sus derechos para llenar las necesidades de su esposo, de su esposa, si el esposo no respeta las necesidades de ella y no se mantiene a su lado para apoyarla como vaso frágil que es, lo que nos está diciendo Pedro es que su oración será neutralizada. Esa oración que el hombre está haciendo por la salvación de esa mujer. All right, now. Primera de Pedro, como hemos visto, pues nos habla de dos elementos básicos en una relación y estos elementos básicos en una relación están dirigidos a la necesidad que nosotros tenemos de no ser egoístas en nuestras relaciones, particularmente en el contexto del matrimonio, pero en todos los contextos. No ser egoísta en mis relaciones. Y por eso tenemos dos preguntas que queremos contestar. La primera es ¿por qué no ser una persona egoísta? Y la segunda es ¿cómo dejar de ser una persona egoísta? Como dijimos la vez pasada, para algunas personas el ser egoísta
es algo que necesariamente no es negativo, porque para algunas personas el ser egoísta es algo que está dando resultados. Vivimos en una cultura donde el ser egoísta es algo que se estimula, es algo que se ha santificado, es algo que va cogido en la mano con la codicia y la avaricia, que en este país que son la razón de ser de la cultura y el sistema económico y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? No, pues el ser egoísta para algunas personas, como el ser avaricioso y codicioso, es un estilo de vida que es aceptable, donde el egoísmo, el ser egoísta, es algo que da buenos resultados para muchas personas. La necesidad, el escuchar a alguien decir que uno pide a Dios que no lo convierta en una persona egoísta, es una necedad. Se preguntan, ¿por qué no ser egoísta? Yo digo, si yo no veo por las cosas mías, pues entonces pues me las van a quitar, ¿verdad? O sea, las voy a perder. Yo necesito proteger lo mío es mío, como decía una canción que escribió un señor que se llama Antonio Olivencia hace mucho tiempo. Lo mío es mío, ¿verdad? Ya. Por otro lado, para otras personas, otra vez, el asunto de dejar de ser una persona egoísta, pues quizás suene atractivo, pero están en una relación y la pregunta entonces es, pues en esta relación, ok, sería bueno que no fuéramos egoístas, pero entonces la pregunta es, ¿quién toma el primer paso, verdad? ¿Sabe? ¿Quién es el primero que decide, yo necesito dejar de ser una persona egoísta? Así que en las notas suyas, ¿por qué debo dejar de ser una persona egoísta? Aquí vamos rápido. Santiago capítulo 4, versículo 1 nos hace dos preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, subraye pasiones, porque pasiones en griego quiere decir de ser egoísta. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, y lo primero en sus notas es, ¿por qué no debo ser una persona egoísta? Porque el egoísmo es la raíz de los conflictos. Como ya señalé previamente, si usted y yo fuésemos a analizar nuestros conflictos, sea en el lugar de trabajo, sea en nuestra familia, sea en la iglesia, sea donde sea en el contexto social, la cultura donde usted y yo vivimos en este momento, hay toda clase de conflictos. Basta con mirar la televisión, ver los noticieros, no importa el canal que usted lo ponga, y usted lo que se va a encontrar es toda clase de conflictos, ¿ok? Si usted analiza los conflictos, los nuestros y los de otras personas y de la cultura en sí, nos daremos cuenta que la raíz de todo conflicto ha sido que alguien en algún lugar, en algún momento, ha actuado egoístamente. Mucho del conflicto, mucho del caos que la cultura que nosotros mismos experimenta en el día de hoy es porque hace montones de años muchas personas en determinado lugar, en determinado momento, actuaron egoístamente. Y eso todavía está trayendo repercusiones. Claro está. Cuando se trata de esto, ¿verdad? De que alguien en algún lugar, en algún momento ha actuado egoístamente, cuando yo digo eso, cuando alguien piensa de esa forma, la lógica es que siempre es la otra parte la que ha sido egoísta. Si utiliza este mismo concepto para tratar de razonar lo que sucede en el día de hoy en nuestra cultura, pues se va a encontrar que los dos lados que están en conflicto, inmediatamente eso es lo que van a hacer. En la otra parte es la que ha sido egoísta, ha sido culpa de la otra parte. Y el punto aquí es que el no ser egoísta, otra vez, el no arrimar la leña para el lado mío, el no ser egoísta puede, otra vez, traer una atmósfera de paz en la relación mía, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi relación, en mi lugar de trabajo, con mis familiares, ¿right? Puede traer una atmósfera de paz en esta relación con la cual usted probablemente está luchando. Otra vez, ¿por qué no debo ser egoísta? Pues porque si hay conflictos, cada uno de ellos se ha originado precisamente ahí en el egoísmo. Alguien en algún lugar, en algún momento, de alguna forma, actuó egoístamente. Segundo, porque no ser egoísta es el secreto del cambio en una relación. El versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres,
Está sujetado a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados, subraye ganados, porque también en el griego la idea también comunica cuando son ganados, son transformados, son cambiados, sean ganados, sean transformados, sean cambiados sin palabra por la conducta de sus esposas. El punto, como señalamos ya, es que el cambio es algo muy importante y esencial en toda relación, porque el cambio es algo que automáticamente implica, comunica la posibilidad de que haya habido crecimiento y que haya habido madurez. Y aun si su relación es buena, necesita cambio, pero si su relación no es buena, obviamente necesita cambio muchísimo más. Pregunta entonces, ¿cómo es? Escucha bien importante. ¿Cómo es que puedo cambiar a esta persona? Esa pregunta se me ha hecho montones de veces en los años que llevo sirviéndole al Señor en distintos roles. ¿Cómo puedo cambiar a esta persona? Las respuestas podrían ser obligando a la persona, sermoneando a la persona, empujando a la persona, argumentando contra la persona, protestando contra la persona, ejerciendo mi autoridad y mi poder contra esa persona. Pues, bíblicamente, pues hay que contestar esa pregunta. ¿Cómo puedo cambiar a esta persona? Y lo que la Escritura me dice, escucha, cuando se trata de relaciones, que cuando estamos considerando la posibilidad de cambiar a una persona, hay una cosa que en realidad trabaja. Lo que en realidad trabaja es esto. Subrayelo, o mejor dicho, escríbelo en algún lugar. Lo que trabaja no es obligar a la persona, no es empujar a la persona, no es argumentar contra la persona. Lo que trabaja es el dejar de ser egoísta. Alguien dijo que el dejar de ser egoísta es el arma más poderosa que tenemos a nuestra disposición para alentar a otros a crecer y a cambiar. Cuando la persona con la cual estamos interactuando reconoce que hay una determinación en la otra persona, entiéndase usted y yo, que definitivamente estamos entregados a dejar de ser egoístas, sin lugar a dudas, eso lo que va a provocar es que va a alentar crecimiento y va a alentar cambio, va a alentar transformación en el otro lado, el lado que usted tanto necesita o quisiera que cambiara. Now, una cosa importantísima para nosotros es tener siempre claro, para nosotros aquellos que estamos totalmente convencidos de que somos hijos de Dios, porque por la gracia de Dios, Dios ha puesto sus ojos en nosotros, nos escogió desde antes de la fundación del tiempo, nos llamó, nos predestinó, nos eligió cuando estábamos muertos como esta pared, cuando estábamos sin vida como esta pared, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos dio vida en Cristo Jesús por gracia y nos hizo sentar con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Okay? El punto nuevamente es que si usted es de ese grupo, si yo soy de ese grupo, nosotros no tenemos ninguna otra opción que no sea el enfocarnos nuestra vida, puestos los ojos en Jesús, en su enseñanza, en su vida, en su ejemplo. Lo que Jesucristo enseñó, lo que Jesucristo vivió, es lo que va a determinar para nosotros cómo es que nosotros vamos a evaluar las circunstancias a nuestro alrededor, qué es lo que nosotros, cómo nosotros vamos a determinar si una cosa es correcta o no es correcta, si es aceptable a los ojos de Dios o si no es aceptable a los ojos de Dios. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Maestro, y anhelamos, bendito sea el nombre de Jesús, y anhelamos saber, estamos deseosos, estamos ansiosos de saber qué es lo que mi Maestro quiere que yo haga, cuáles son las instrucciones de mi Maestro. Eso debe ser el deseo de todo verdadero cristiano, anhelar, soñar, ahí disfrutar, pensar, Señor, déjame saber, yo quiero saber lo que tú como mi Maestro, cuáles son tus instrucciones, porque yo quiero encajar mi vida para seguir tus instrucciones.
Eso no debe ser una imposición, eso debe ser un deseo. Y la determinación en nosotros debe ser de estudiar, escudriñar la Escritura, escudriñar la vida de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, estudiar la persona de Jesucristo. Y si usted y yo hacemos eso, nos vamos a dar cuenta, entre otras cosas, que Jesucristo, escuche por favor, ha sido la persona menos egoísta que jamás haya existido. No solamente eso, si usted se pone a considerar estas cosas, usted se va a dar cuenta inmediatamente de la cantidad, de los cientos de millones, de millares, 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 de millares de personas que Jesucristo, por la ausencia de egoísmo en su vida, ha cambiado, ha transformado. Pregunto, en la vida suya, cuando se trata de cambio, ¿quiénes son las personas que han impactado la vida suya? I was thinking about that today. Again, lo mencioné la vez pasada, pero en el día de hoy volví otra vez y me detuve en esa pregunta. ¿Quiénes son las personas que en mi vida más han impactado mi vida? ¿Será que hayan sido gente egoísta? Desde luego que no. Fueron personas como Ron Wooten, Richard Marx, Rosa Torres, gente que estaban totalmente determinadas con la ayuda de Dios en su humildad y en su dependencia de Cristo, y gracias al conocimiento que poco a poco, con las limitaciones intelectuales que pudieran haber tenido, su conocimiento de Cristo las empujaba, las forzaba a dejar de ser egoístas y a querer obedecer al pie de la letra, de buena gana, de buen gusto, saboreándose, seguir al pie de la letra las instrucciones del maestro. Y una de las instrucciones del maestro, la escritura no dice, es la escritura que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. La gente que me ha ayudado a mí a ver y a madurar han sido personas que no han sido personas egoístas. ¿Por qué debo yo dejar de ser tercero? Porque el egoísmo neutraliza nuestras oraciones. Versículo 7 concluye diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es una verdad bíblica importante para nosotros señalar a manera de conclusión. La forma en que nosotros tratamos a otras personas, escuche, afecta nuestra relación con Dios. La forma en que yo trato a otras personas afecta mi relación con Dios. Y en específico, afecta este elemento tan importante de mi relación con Dios, que es lo que usted y yo conocemos como oración. Comenzamos hablando de que usted y yo podemos vivir de tres formas distintas. Podemos vivir egoístamente, sumisamente, sojuzgadamente, podemos vivir a la manera de nosotros o podemos vivir a la manera de Dios. Si yo vivo a mi manera, yo voy a estar dependiendo de mi energía egoísta, de la energía de que el egoísmo, porque el egoísmo genera una energía que no es buena, que no es agradable a los ojos de Dios. Si yo vivo a mi manera, que es lo que esta cultura estimula, don't miss that point, que es sumamente importante. O yo puedo vivir a la manera de Dios, dependiendo nuevamente de la energía, del poder de Dios. Otra vez, egoísmo sugiere la idea de que estoy dependiendo en mí, la oración sugiere la idea de que estoy dependiendo de Dios. El egoísmo neutraliza nuestras oraciones. Tan feo como tan franco. Pararme aquí decir que el no ser egoísta es algo bueno, es agradable a Dios, es algo que Dios aprueba, es sumamente fácil. Pero el tratar de vivir sin egoísmo es otra cosa.
es otro cantar. Tratar de vivir sin egoísmo en esta vida, en esta cultura que se espiritualiza, que se santifica, que se estimula el egoísmo, la codicia, la avaricia, el yo, el vivir centrado en mí, en todas esas cosas. Tratar de vivir sin en este mundo es algo sumamente difícil. Es una soberana lucha. Así que es necesario pues continuar viendo lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? En cuanto a cómo podemos dejar de ser personas egoístas. Necesitamos comprensión, necesitamos respeto, necesitamos sacrificio, entre otras cosas. Y si es la voluntad de Dios que podamos tener otra sesión nuevamente el próximo miércoles, pues vamos a comenzar por ahí, se lo prometo. Así que gracias nuevamente por haber estado con nosotros en esta noche. Mi exhortación es que pues se determine a reconocer, pedirle a Dios que venga y mire en su vida y que pues con su luz espiritual pues mire en lo profundo de su corazón, que traiga a su conciencia las cosas que no están bien, que necesitan ser arregladas y que se las entregues al Señor y que confíes que Él te va a dar su gracia, ¿verdad? Para poder pues vivir la vida que Él quiere que tú vivas o puedas tener la energía y la fuerza para poder luchar la lucha que Él, perdón la redundancia, que Él te ha llamado a vivir. Antes de orar, te recuerdo que la palabra de Dios es fuente de nuestra esperanza, es fuente de nuestra fortaleza, es fuente de nuestro consuelo. La Escritura nos recuerda esto: confía en Jehová, confía en Él y haz el bien, haz lo que es correcto a los ojos de Dios, no lo que es correcto a los ojos del mundo. Habitarás en la tierra y te vas a apacentar, te vas a alimentar, te vas a nutrir de la verdad de Dios. Deleítate a sí mismo, dice la Escritura, en Jehová, que Él sea la razón de tu deleite y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Cuando tu deleite es Jehová, el agradarlo a Él, el hacer su voluntad, el obedecer al Maestro, en deleitarte y gozarte, en obedecer al Maestro, el resultado va a ser que Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque cuando te deleites en obedecer al Maestro, el Cristo Jesús, el resultado va a ser que tus peticiones van a ser afines con la voluntad de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, tu familia, tus relaciones, confía en Él, porque Él siempre dice presente, confía en Él y Él hará. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo viernes a las 8, tiempo devocional con los pastores. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias nuevamente, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por toda esta multitud de hombres y mujeres que a través de la historia, Señor, tú has llamado y tú has equipado para ser maestro, Señor, para enseñar, para que la iglesia tuya sea edificada. Gracias por haber puesto en mi vida cristiana tantos buenos maestros, hombres y mujeres de mi generación, pero gracias, Señor, por todos esos que vivieron hace 200, 300 años, Señor. Más importante todavía, gracias por el Maestro de todos los maestros, el Señor Jesucristo, y gracias por los apóstoles que escribieron la Escritura inspirados por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque los necios del mundo tú has escogido para avergonzar a los poderosos, Señor. Gracias porque tu palabra dice que cuando te busquemos de todo corazón te vamos a encontrar. Gracias porque Jesucristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Oh Padre, que en nuestro corazón haya siempre la determinación de temerte a ti, no al hombre, porque tu palabra dice que el temor del hombre trae lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, para su gloria. Amén.